ya voy a recibir a ella, que es amiga de la casa, Azucena Agüero Blanch. ¿Cómo le va, Azucena? Bien, mi amor. Un tema Un placer hermoso. estar con vos. Me encantó el tema, me pareció Sí, brutal. sí, queríamos que estés porque si alguien vio también milagros y pudiste decirnos durante todo el programa también, bueno, desde otro lugar, fuiste vos, Azucena. Además, yo te voy a decir algo. El que escuche este programa, yo le voy a explicar cómo Sí. suceden los milagros y cómo pueden realizar milagros. Muy bien, mira Azucena, vino afiladísima. Afiladísima, Azucena. Me encanta. Y ya recibo también, es la primera vez que nos viene a visitar, pero la verdad es que escuchamos a los televidentes, porque los televidentes dijeron, bueno, como hay un cura, también tiene que haber un pastor también acá en el programa. Y nosotros nos basamos en un público muy, pero muy amplio. Así que bienvenido Lucas Tosoni, pastor de la Iglesia Angular. ¿Está bien? Muy bien, buenas noches. Así es correcto. Correcto. Gracias por la invitación y bueno, espero que podamos también seguir arrojando luz a un tópico, a un tema que hoy me parece también tan importante, en el cual está en el pensamiento colectivo de la sociedad, ¿no? Es decir, ante esta situación, este contexto de pandemia, yo creo que más de uno, ya sea por un familiar, por un amigo, dirá, ¿por qué no un milagro? ¿No? Rogando a veces la sanidad de alguien. Y creo que desde ese lugar es un tema oportuno y que, bueno, puede ser un lindo espacio también el del diálogo, el respeto y la reflexión, digamos, ¿no? Así que gracias por la invitación. Total, gracias a vos por venir. Y hoy hay voces, y eso es lo más lindo del programa de hoy. Hay voces y queremos escuchar la tuya. Así que ya comunícate con nosotros al 261-316-00 y estamos en las redes sociales porque queremos escuchar si alguna vez pasó algo en tu vida, si alguna vez hubo un milagro. Ya lo recibo a él también, que ya es amigo de la casa, pero nos encanta tenerlo. Dani Caballero, sacerdote de Rivadavia. Hola, Dani. Hola Gonza, hola, ¿cómo les va a todos? Lucas, ¿cómo te va? ¿Qué Azucena. Bueno, aquí viendo un tema espectacular, realmente un tema que es muy motivante, como dice Lucas, y la verdad que la gente hoy con la pandemia, y ya desde muy histórico, desde muy antiguo, los milagros existen, esa intervención de Dios, así que bueno, gracias por la invitación. Y arranco con vos, Dani. El último, no será el primero. primero. Y arranco con vos, Dani, en esta noche. ¿Qué son los milagros? ¿No? Aquellos que nos están mirando esta noche, ¿qué son los milagros? ¿De qué se trata? Cuando hablamos de milagro, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de milagros, Sí. estamos hablando de un hecho que no se puede explicar por las vías naturales o de modo científico, Sí. pero que se le atribuye a una intervención divina o sobrenatural. Desde muy antiguo, la humanidad creyó con diversas religiones, diversas manifestaciones de la religión y de la cultura, que hay una intervención divina a través de los hechos que en la naturaleza van sucediendo o en la misma persona, ¿no? Por ejemplo, puede ser que Dios interviene, se lo invoca a Dios para que intervenga sobre una enfermedad o sobre un hecho natural o de la misma naturaleza, de una catástrofe, por ejemplo, para que intervenga frente a algo que está por sobrevenir. Y bueno, hay muchos datos históricos de manifestaciones sobrenaturales que no tienen explicación científica, que no se pueden demostrar científicamente a nivel bíblico, tanto en el Antiguo Testamento, que son más los milagros referidos a hechos sobrenaturales, pero que tienen siempre una intervención divina en favor del pueblo o en favor de las personas. Cuando hablamos de milagro, con una intervención divina, de un ser divino, de Dios en este caso, como lo estamos definiendo, estamos hablando de un ser creador que tiene una intención a la hora de intervenir en su creación, que es justamente a través de ese milagro descubrir un rasgo de su presencia entre nosotros. Todos los milagros tienen un mensaje escondido. El milagro no sucede en sí mismo, por ejemplo, para que una persona tenga salud solamente, sino que detrás del milagro, que ya que el que hace el milagro, el autor del milagro es Dios, hay un mensaje para esa persona que descubra un rasgo divino de su paternidad, de su misericordia, o para la comunidad, por ejemplo, cuando Dios alimentó con el maná en el desierto, la multiplicación de los panes de Jesús, cuando Dios interviene a lo largo de la historia en hechos, por ejemplo, alguna catástrofe natural deteniendo el mar de algún tsunami, por ejemplo, o alguna guerra, como en el caso de las batallas liberadas con la intervención, por ejemplo, de algún personaje como Juana de Arco, que ayudó mucho y a través de una manifestación sobrenatural no se puede explicar cómo muchas de las batallas fueron ganadas, ¿no?
Lo cierto es que siempre el milagro revela un rasgo divino y no todo el mundo lo descubre, ese Dios de los milagros. Se quedan con el milagro en sí mismo, ¿no? De hecho, Eso. mucha gente pide, claro, sí, Gonzalo, pide No. solamente el milagro. Sí. Sí. No, eso digo, Dani, ¿no? Y mirá lo que me dijiste y lo retomo. Digo, no a todos les sucede, porque es cierto, por ahí uno transita este mundo, esta tierra, y dice, no, llega a una edad diciendo, no tuve ningún milagro, yo pedía, y por qué sí al otro, y por qué no a mí, y recurría a un montón de cosas. Y vamos a ver si podemos tener las ilustraciones, Dani, quiero que me expliques un poco qué sucede, porque el programa de hoy también es misterios y milagros, y arranco con vos, porque arranco específicamente con la Iglesia Católica, y qué sucede con los santos, ¿no? ¿Qué sucede con los santos cuando uno pide a los santos y dice, bueno, la verdad es que no me animo a pedirle a Dios, le pido a los distintos santos que hay, ¿no? Y ahí estamos ilustrando. ¿Qué sucede con esto? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Es Dios finalmente quien cumple? ¿Es el santo que es como intermediario entre Dios y nosotros? Bueno, en realidad lo que hay que decir es que Sí. ya damos por supuesto que los milagros existen, Sí. porque la ciencia incluso ha determinado que hay eventos sobrenaturales que no tienen explicación. Por lo tanto, si los milagros existen, qué bueno que podamos pedirlos y qué bueno que podamos pedirle a ese ser sobrenatural que interfiera sobre nosotros y nos dé la salud, el trabajo, por ejemplo. Mucha gente pide por esas cosas ahora por el fin de la pandemia, que Dios haga el milagro de terminar con esta peste, como lo hizo en otras épocas. A veces, a lo largo de la historia, la intercesión o la mediación de algunas personas muertas que han vivido en estado de santidad han sido invocadas. Por lo tanto, por ejemplo, cuando alguien vivió con una gran santidad, como San Cayetano, que se preocupó mucho por los pobres y por dar de comer, entonces la gente lo asoció con el pan y se le pide, ya que él está en el cielo con Dios, que haga el milagro del pan, ¿no es cierto?, del trabajo. Por ejemplo, ahora hace poquito nosotros tenemos un santo argentino, que es el cura Brochero, que nos llena de orgullo decirlo, ¿no? Tenemos un santo en los altares. Desde Córdoba, de las sierras de Córdoba. Bueno, para poder determinar un santo, para canonizar a una persona, a un hombre, una mujer, y decir como iglesia que ha llegado al estado de santidad, tiene que demostrar que por la intervención de él se han ocurrido milagros. En este caso se piden 2 milagros, que sean comprobables. Por ejemplo, para el cura Brochero se comprobó que un niño, o sea, Nicolás de Córdoba, que había tenido un accidente a los 11 añitos, cuyo cerebro quedó munado, tuvo la intervención milagrosa de quedar sano, casi sin ninguna secuela, después de que su cerebro sufrió muchísimos daños y hasta el día de hoy no tuvo secuelas graves, porque, se pidió justamente, alguien le llevó a la familia del niño una estampita del cura Brochero, se pidió por él y la iglesia, a través de los médicos descubrieron que no había forma de que ese niño estuviera sano. Lo mismo pasó con Camila, una nena muy pequeña que fue golpeada por su padrastro en San Juan, estamos hablando de acá cerquita, la provincia vecina, se llegó a un estado de terapia intensiva muy grave con su cerebro, donde la parte derecha de la masa encefálica estaba muy dañada, y sin embargo al papá de la nena le llevaron una estampa, él pidió al cura Brochero que hiciera el milagro de salvar a su hija, y su hija milagrosamente recuperó la salud hasta el día que pudieron descubrir los médicos que no había forma de que se recuperara. Una vez que la iglesia determina que esa sanación en este caso se ha hecho de un modo sobrenatural, ya se lo incorpora en una comisión como un milagro fehaciente. La ciencia no puede explicarlo, entonces la iglesia determina que hubo una intervención divina, ¿no? Que alguien pidió a ese santo. Lo cierto es que los milagros existen, y si existen hay que pedir que ocurran. Así que yo siempre aconsejo a la gente hasta el último instante de la vida, hay que luchar, hay que pedirle a Dios, hay que ser positivo, y aunque los pronósticos sean de muerte o muy desalentadores, nosotros tenemos que tener esperanza, estar siempre aferrados a la vida y pedir. Si es de Dios y es que tiene que suceder, que surge el milagro, Él pondrá su mano. Y si no, su ciclo vital de esa persona o lo que sea tendrá que suceder, ¿no? Pero siempre hay que pedir el milagro frente a hechos desafortunados, tristes o catastróficos. El caso ahora, por ejemplo, de una pandemia.
No hay que bajar los brazos. Total, no hay Dani. que bajar los brazos. Total, Bien. Dani. Y acá voy a Lucas, ¿sí? A Lucas, ¿no? Obviamente como representante pastor de la iglesia bautista. No utilizan, digamos, no le rezan a los santos, Claro. no hay santos en su iglesia, porque crean una comunicación más directa con Dios. Exactamente. En cuanto a los milagros. Así es, Goga. Nosotros desde ese lugar sí creemos en lo que significa este poder sobrenatural por parte de Dios, Ajá. como esa fuente de poder sobrenatural. Él es, digamos, Señor, Dios de todo lo creado, tanto de lo natural como lo sobrenatural, ¿no? Es decir, y por ahí creo que también vale el principio que lo natural es reflejo de lo espiritual, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que todo lo que vivimos en el nivel natural, a nivel físico, es respuesta de lo espiritual o de lo sobrenatural, es porque le estamos dando a Dios la entidad de que Él gobierna sobre toda esfera, ¿no? Entonces, desde este lugar, la iglesia evangélica, a la cual yo pertenezco y pastoreo una congregación, Sí. somos una comunidad, somos una congregación que permanentemente entiende que esta es una realidad de la cual la iglesia debe no solamente clamar, no solamente rogar, sino debe poner esa esperanza y esa expectativa en que Dios puede hacerlo, digamos, ¿no? Y como bien un poquito vos hacías recién referencia, nuestra diferencia es que creemos que en este Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está el poder, mana el poder para esa intervención sobrenatural. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Bueno, ante una realidad adversa, ante un diagnóstico adverso, ante una situación inesperada, nuestro 911 primero es Dios, ¿no? Entonces, y como iglesia, a través de la oración o a través del rezo, lo que hacemos es invocar a la persona de Jesucristo y a Dios para que precisamente, si está en su voluntad, Él pueda manifestar ese poder, ¿no? En bendición, en sanidad. Creo que también está bueno entender esto, que hay señales, hay prodigios y hay milagros. A ver, explícamelo así brevemente para aquellos que no están... Claro, seguro. Sí. Y básicamente en todos debemos reconocer esa intervención sobrenatural. Lo que pasa es que a veces estas señales o prodigios más tienen que ver con fenómenos que a veces sujetan, por ejemplo, a fenómenos del tiempo. Voy a darte un ejemplo. Sí. Uno de los evangelios relata que el Señor Jesús con los discípulos se va, mar Galilea, Él está durmiendo y se levanta una tremenda tormenta y tempestad. Y en un momento los discípulos dicen, Maestro, acá nos vamos a morir, perecemos. Entonces dice que lo despiertan. Y Él, en el momento en que se despierta, inmediatamente dice que hizo calmar la tormenta. Entonces dice que esos vientos y esa tempestad inmediatamente se sujetó a el señorío de Cristo, digamos, ¿no? Entonces vemos en ese fenómeno que es sobrenatural, digamos, ¿no? El hecho de una señal y de un prodigio. Ahora, te llevo a otra escena, Cristo Jesús frente a un ciego, ¿no? Y entonces Jesús le pregunta a este ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Parece hasta un término hasta irónico, como diciendo, Señor, ¿sabes que no veo y me estás preguntando qué querés que haga? Porque en el fondo él quería ver la fe de precisamente el ciego. Y él le dice, quiero ver, ¿no? Entonces dice la palabra que él escupe sobre la tierra, una de las tantas manifestaciones del Señor Jesús, ¿no? Pero escupe sobre la tierra, dice que hizo como un lodo, y con ese lodo él unta los ojos y este ciego recobra la vista. Entonces estamos frente a lo que sería un milagro, una sanidad, digamos, ¿no? Entonces estas tres características podemos diferenciarlas con estos ejemplos que yo doy, pero claramente son evidencia de este poder sobrenatural que está en Dios, digamos, ¿no? Y que como iglesia y como personas tengamos el privilegio no solamente de pedir, sino también de ver la respuesta. Yo creo que esto evoca a un Dios que ama lo que ha creado, ¿no? Porque no es un Dios que está indiferente, que está totalmente desinteresado, sino que al contrario, Él escucha nuestro ruego, ve nuestro dolor, ve nuestra ansiedad, tal vez ve la angustia ante una circunstancia adversa, y frente a eso, Él no solamente escucha, sino que conforme a su soberana voluntad actúa. Y en muchas circunstancias Él manifiesta milagros. Y en otras circunstancias, en su soberana voluntad, Él dice, como recién, ¿no? Escuchábamos, ¿no? En la voluntad de Dios no estaba, a lo mejor un término a veces complicado, pero nosotros siempre lo entendemos así. ¿De qué forma vas a glorificarte mayor, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la mayor gloria en esta circunstancia? ¿Que no reciba la sanidad o que reciba la sanidad? Y a veces cuando entendemos esa verdad, Señor, si acaso te vas a manifestar con un milagro, que no sea el fin el milagro, ¿no? Y entiendo por ahí esto.
que los milagros no son el fin, sino que son un medio para. Siempre el milagro responde a un propósito, ¿no? Entonces, Qué lindo esto es eso, clave qué lindo, para Lucas. que como personas podamos entender que la meta, esto es como cuando, no sé, un papá a su hijo lo sorprende con un regalo, ¿no? Pero el papá sabe que la meta no es el regalo, sino que a lo mejor ese regalo, que era tal vez inesperado o altamente deseado por su hijo, le lleve a una relación más cercana y más estrecha. Porque a fin de cuentas, lo que Dios, y en esto quiero también ser claro, el milagro más grande que una persona puede experimentar no tiene que ver ni con una sanidad física, ni con una señal de calmar tempestades, sino bajo nuestra fe, tiene que ver con que una persona pueda volver a nacer. ¿Y qué quiero decir con esto? Que pueda en Cristo encontrar su identidad, ver su perdón, ver la novedad de vida y creemos que ese es el mayor milagro que puede experimentar toda persona, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, volver a nacer pero a la vida que Dios ha determinado para cada uno de ellos, ¿no? Y creemos que ese es el milagro más maravilloso, que después pueden manifestarse otro tipo de milagros. También. Claro que sí. Pero Ahí les voy tanto a Lucas como a Dani, ahora les voy a dar como un giro inesperado a esto. Y está bueno porque también es lo que pasa a los televidentes y lo que dice, bueno, mira, fui a la iglesia católica, ¿sí? Esperaba por un milagro. No pasó nada, no pasó nada, desilusionada, no pasó nada, nadie me escuchó, no me escucharon los santos, no me escuchó Dios. Bueno, encontré esta opción que es la iglesia bautista, evangélica bautista. Sí, sí. Encontré esta opción y lo mismo, primero sentí que tenía mucha fuerza, que estaba acompañada y luego me pasó que nada, que no había ningún milagro. Bueno, la verdad es que ninguna de las dos hubo salida. Bueno, recurro, digamos, a otra cosa, ¿no? Recurro un poquito más a lo que llamamos brujos, a los que, a ver, necesito ese milagro, necesito que aparezca o que me pase o que me cure o que me sane. Porque el tiempo pasa y la verdad que necesito opciones. Y ahí es donde entra como Azucena. Ahí entro yo. Ahí entras vos, Azucena, y donde la gente dice, Azucena, recurrí a estas dos instituciones, a estas dos religiones. Recurrí. Ni una ni otra me dieron el milagro que necesitaba, Pero porque estaba desesperado por este milagro. ¿Y qué respuesta le dan desde su parte? Está bueno. Yo te voy a decir primero lo que yo pienso. Yo hablo por mí, nada más. Obvio. La gente vive milagros todos los días de la vida y no se da cuenta. Cuando no querés ver, no ves nada. La mujer que está pariendo, que nace un niño, un bebé, es un milagro de Dios, un milagro de la vida. La persona que, ahora hay tantos desaparecidos, niñitos y todo lo demás, creo que si todos oramos, va a aparecer y que nos tenemos que aferrar a eso. Yo creo profundamente en Dios y he tenido millones de milagros desde que nací hasta ahora que cumplí 71 años. Nací a los 6 meses, pesando 800 gramos, es un milagro ya. La vida es un milagro. Presenta milagros todos los días. Simplemente que la gente no lo entiende. Si la gente no es consciente, yo siempre los mando que vaya a cualquier religión. Yo adoro los curas, pues yo me crié con millones de curas. Pero siempre lo dice Azucena eso. Sí. Los adoro. Es más, yo tenía un padre que lo voy a recordar ahora, el padre Rubén Ramírez, que era de franciscano, que me vio nacer, digamos, era muy amigo de mis padres, y él cuando se despedía de mí desde pequeña hasta ahora, bruja conocida, me decía, ya falleció el padre Rubén, me decía, Azucena, ¿me podés bendecir? Y usted le hacía el favor, le hacía. Pero digo, Azu, cuando recurren a vos, Azucena, mira, Azucena, necesito sanar esta parte. A ver, tengo tal enfermedad, ¿no? Y necesito, la verdad que esta no fue ninguna opción. Y bueno, recurro mira, a vos. así como están los curas sanadores, no hablo de lo tuyo porque no lo sé. Como están los padres sanadores, los curas sanadores, estamos los brujos sanadores. La energía se transmite y la energía hace que el otro logre el milagro. A ver, si vos no hiciste nada, ¿qué se hace para lograr un milagro? Se actúa de la mejor manera. Tenés que no reírte de los demás. Yo me río siempre de mí, nunca de nadie. Ser dadivoso con los demás. No hace falta que seas cura ni pastor. Puedes donar tu ropa, tu alimento, millones de cosas que podés hacer.
te purificás, y si no, que corríjanme ustedes. Yo creo que soy una persona que estoy súper purificada. Primero porque la oración es desde que me baño, desde que me levanto hasta que me acuesto, rezo y pido por todo el mundo, porque es muy fácil pedir por uno y por los familiares de uno. Pido por todo el mundo. Atiendo a todo el mundo. Le doy de comer a 33 familias, le doy de comer a millones de perros de la calle, gatos, bueno, a todo el mundo. Es un poco el objetivo, ¿no? Lo que uno... Entonces, estoy purificada. Obvio que me van a ocurrir milagros todos los días de la vida. El milagro es así, se pide. Después hay rituales dentro de la magia, que antes que termine el programa te voy a dar un ritual y un regalito. Para que logres un milagro espectacular. Bueno, voy a todo. Voy a orar con Lu, voy a rezar con Dani, voy a orar con Gonzo. Vuelvo a repetir, yo adoro los curas. Es más, estoy cerca de los curas para curarme. También voy a orar con Lucas, claro que sí. ¿Qué pasa, Dani, cuando, la primera pregunta que les hace se la llevo a ustedes dos, ¿qué pasa cuando el tiempo pasa, Dani? El tiempo pasa y no estoy viendo el milagro y me está decepcionando todo, desde los santos hasta Dios, todo. Exacto. Sí, es algo frecuente y que también está muy metido en nuestro modo de llevar la vida, porque se nos ha educado también en una forma de no aceptar el dolor, la enfermedad, la muerte, las catástrofes naturales. Todo esto sucede porque es parte del ciclo vital, es parte de nuestra vida. Incluso hasta se han montado escenarios por el pare de sufrir, ¿no? Como si el sufrimiento fuera algo, una condena. Y en realidad el sufrimiento es parte de la humanidad, la enfermedad, el dolor. La mujer, para generar el milagro de la vida y para poder parir a su nueva criatura, gime, como dice la palabra de Dios, gime los dolores del parto, ¿no? O sea, no es una cosa tan sencilla llevar 9 meses un niño en su vientre y poder darlo a luz, como tampoco el milagro de llevar el pan con el sudor de la frente cada día de muchas mujeres y hombres hoy con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, por ahí también aceptar, me parece, esto es muy difícil y por eso cuesta más. Cuando la gente pide, cuando pedimos un milagro y no sucede, no acontece ya tan pronto, es porque venimos formateados con esta mentalidad. De hecho, una vez una mujer me dijo que a nadie, ella nunca a nadie la había formado en aceptar el sufrimiento y por lo tanto ella se estaba muriendo con la muerte de su marido. Quedó viuda, muy joven, y no aceptaba la muerte de su marido y yo le recomendé que leyera un libro que se llama, que es muy bonito, No te mueras con tus muertos, porque justamente tenemos que aprender a aceptar el dolor, la enfermedad como parte. Y por eso hay que ver que los milagros, muy bien lo dijo Lucas también recién, tienen un sentido pedagógico. O sea, Dios nunca interviene o hace una intervención sobrenatural sobre una persona o sobre una población, sobre un hecho histórico, no hace un milagro, sino quiere dejar un mensaje. Por ejemplo, todos los milagros en la Biblia que aparecen en los evangelios, sí, los evangelistas escriben los 4 evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero sobre todo el evangelista San Juan es el que va a utilizar el milagro a la hora de escribir su relato, porque quiere contar detrás del milagro una característica de Dios. Por ejemplo, él utiliza como recurso contar que Jesús curó al ciego de nacimiento, inmediatamente va a decir, yo soy la luz del mundo. O por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dice, Jesús multiplicó el pan y le dio de comer a una gran multitud, 5.000 personas, e inmediatamente dice, yo soy el pan de vida. O sea, los milagros en la Biblia, la mayoría de los milagros están en función de descubrir un rasgo divino. Por lo tanto, no hay que quedarse con los milagros de Dios, sino tratar de descubrir al Dios de los milagros, que eso es lo más complicado, ir más allá. Y bueno, cuando la espera se hace larga, también ayudar a las personas a que tengan paciencia, a que sepan aceptar el dolor, y en lugar de estar sometido a una persona, obviamente, como dije recién, hay que confiar en Dios que haga el milagro, pero mientras tanto también pedir fortaleza, que es uno de los dones del Espíritu Santo, la paciencia, la templanza, el acompañamiento, porque es fácil decirle a una persona, mira, pedí, pero esa persona si tiene un cáncer letal que la está matando, y yo le debe insistir con que pida el milagro,
en lugar de ayudarla a prepararse en el instante final de su vida, que ya está aconteciendo porque los hechos son inevitables, obviamente que si Dios quiere va a ser el milagro, pero estoy perdiendo una hermosa oportunidad para acompañar a esa persona, ¿sí? Por ejemplo, un chico que se está drogando, que ha caído en el consumo inevitable por el ambiente en el que se desenvuelve. Yo le puedo decir, mira, confiemos en Dios, nos vamos a acercar al Señor, a su palabra, a la fuerza del Señor que te va a curar. Pero mientras tanto, tengo que hacer todo un proceso de acompañamiento, dedicarle tiempo, ponerle un complejo de psicólogo, psiquiatra, un ambiente sano que lo ayude. Bueno, por eso existen las granjas terapéuticas, etc. No por eso dejamos de confiar en el milagro. Le decimos a la persona que va a haber un milagro el día de mañana. Por ejemplo, un milagro que quizás nunca nadie se imaginó. El doctor Favaloro, en sus estudios y en su investigación, fue un gran milagro para la Argentina y el mundo entero. Y mucha gente antes de él murió por no tener un marcapaso. Y pedía porque se estaba por morir, o un familiar o la misma persona, ¿no? Surge el milagro de un doctor como él, y hoy millones de personas en el mundo entero, como decía Susana muy bien recién, tienen millones de milagros por simplemente tener un marcapaso. Allí donde estuvo el milagro, sin duda la intervención de Dios para que ese hombre que iba a ser abortado en el vientre de su madre no fuera abortado, naciera, y hoy gracias a él, tantos otros y tantas otras mujeres, bueno, fueron un milagro viviente porque inventaron algo, crearon algo que le hizo muy bien a toda la humanidad. Quizás Dios actúa de esa forma. Nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, que tener un marcapaso es un milagro de Dios, pero podríamos decir que ahí estuvo la mano poderosa de Dios en que ese niño llegara al mundo, naciera e inventara algo que le hizo bien a toda la humanidad. Total, Dani, total, Dani. Lucas, ¿qué le decimos? Un poco Dani también lo dijo acá, pero ¿qué le decimos a aquellas personas que nos están mirando hoy? La verdad es que lo promocionamos durante todo el programa, que tenía que ver con los milagros, y en este momento dice, se está muriendo mi mamá, se está muriendo mi hijo, o mi hijo, acá tocamos muchos casos, no culpes, donde los hijos son asesinados, son atropellados, por accidente automovilístico, bueno, por todo. ¿Qué le decimos? Bueno, aquellos que están un poco perdidos, que dicen, la verdad es que ya dejé de creer en los milagros. Seguro, sí. Yo creo que a veces puede ser un error poner solo el énfasis en el milagro. Un poco recién lo que compartía Daniel, porque la otra cara de esta moneda es qué pasa si el milagro no ocurre, digamos, ¿no? Entonces uno dice, ¿y qué pasa? Dios se enojó conmigo, Dios me dio la espalda, no quiere saber nada conmigo. Entonces, desde este lugar hay que entender que la meta de Dios no es solamente responder a nuestro pedido, a nuestra petición, en este caso lo llevamos a un milagro, sino que Él tiene un propósito mucho más grande sobre nuestra vida. ¿Y cuál es esta meta? Que cada vez más sus hijos nos parezcamos a nuestro hermano mayor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a aclarar. Estamos en una sociedad que nos educa con el todo ya, 2 minutos y esto lo tenés resuelto, digamos, en lo inmediato esto te va a resolver tu problema, con esto se te anestesia, se te va el dolor. Es decir, vivimos en una sociedad altamente paliativa, digamos, ¿no? Pero claro, por un lado uno dice lo inmediato, la velocidad, la tecnología nos resuelve un montón de cosas. Ahora creemos que la vida en su conjunto se resuelve de la misma forma. Y hay muchas aristas en nuestra vida, solamente por lo complejo que es el ser humano, que no se resuelve poniéndolo en un microondas, llamando rápidamente, descargándote un paquete de datos y ya esto se resuelve, sino que hay procesos, hay enfermedades, hay traumas, hay dolores de los cuales uno dice, me van a tener que acompañar el resto de la vida. Entonces el punto está, ¿qué pasa si el milagro no sucede? Bueno, esto de decir, la iglesia se constituye esa comunidad de fe que te va a acompañar en el trayecto del dolor. Porque, ¿cuál es el punto? Cuando en realidad el milagro sucede, uno dice, wow, genial, y listo, digamos, ¿no? Dios es fantástico, aguante los milagros, ¿ves? Creo en todo, me encanta, voy a ir todos los domingos, voy a ir al templo, voy a la iglesia, Es verdad. Y a veces hasta creemos que hacemos un intercambio con Dios. Eso no es la idea de Dios. O sea, Dios, mira, si vos haces esto por mí, yo prometo que voy a hacer esto otro por vos. Es como si acaso Él necesitara de nuestro favor, digamos. Y Él es un ser perfecto,
solo que Él, porque nos ama tanto, ha decidido manifestar su amor, ¿no? Y lo puede hacer aún de forma sobrenatural. Ahora, quería citarte un caso. Estaba el Señor Jesús, ¿no? Y dice que estaba junto con 10 leprosos. Te estoy hablando de hace 2 milenios atrás. La lepra era esa enfermedad de la cual aún en los pueblos las personas con lepra eran directamente sacadas de los pueblos, porque no solamente tenía un alto nivel de contagio, sino porque era una enfermedad incurable en ese momento y que aquel que lo padecía era tratado como la escoria de la sociedad, ¿no? ¿Dónde fue Jesús? Se involucró con ellos, con aquellos que la sociedad los había desestimado, desechado, ¿no? Pero sucede algo curioso, y es que él, dice este relato ahí en Lucas 17, que él sana a 10 leprosos. Los sanó a los 10. Imagínate lo que significó para ellos el regresar a la casa, volver otra vez al entorno con los amigos, la familia. Una cosa increíble, ¿no? Sí. Ahora, fíjate que de esos 10, ¿cuántos regresaron para darle gracias por esa intervención sobrenatural? De esos 10. Ninguno. Bueno, Azu, fue un poquito... Yo he hecho millones de favores, bueno, ¿viste? He recuperado gente que estaba perdida, nunca me dijeron gracias. Bueno, el promedio en este caso fue un poquito mejor, porque de esos 10 solamente uno regresó a darle gracias por esa sanidad sobrenatural, ¿no? Poco, ¿no? Porque esto tiene que ver con nuestro corazón, que solamente está ocupado en nuestro bienestar, en el sentirme bien. Si esto me sucede a mí, y hemos a veces reducido la realidad de Dios a creer que Él es alguien que si frotamos la lámpara, Él va a salir, nos va a resolver el problema, y nuestra historia sigue lo mismo, Él allá y yo acá. Y lo que en realidad Dios quiere hacer es mantener una relación tan cercana, una relación de amor. Esta es la clave. O sea, Él quiere sacarnos de ese estadio religioso que Dios es ese ser que a lo mejor lo visito una vez por semana, que voy un domingo cuando me acuerdo, o que simplemente cuando estoy mal le pido que me van saque por de ese mal. interés, digo yo, nada más que por interés. No por religión, exacto, no porque los quieran. Así es, Azu. Y me parece que la gente aprenda a mantener una relación con Dios diaria es lo más maravilloso que te puede pasar, porque aún cuando venga la adversidad, cuando venga el diagnóstico adverso, cuando venga eso impensado, nadie en la agenda de 2021 dijo, este va a ser el año en donde yo voy a resistir una pandemia. No, nadie. Sin embargo, estamos hoy en medio de una pandemia. Es verdad. Ahora, yo voy a transitarla de una forma totalmente diferente si mi fe está direccionada en Dios. Y digo, Señor, vos me sanes o no me sanes. Sanes a mi papá, no sanes a mi papá. Yo confío en que tus planes son para mi bien todo el tiempo, ¿no? Son perfectos. Son perfectos. Así dice el profeta Isaías. Dice, porque tus caminos son mucho más altos que los míos, así como del cielo a la tierra, así son tus caminos, ¿no? Entonces, entender que la sabiduría de Dios, entender que la soberanía de Dios es perfecta. Lo que pasa es que a veces esa soberanía se pone a contramano de nuestros deseos. Claro que no hemos sido diseñados para la muerte. Ninguno de nosotros ha sido preparado para la muerte. Y hace poco tuvimos que despedir a un amigo de nuestra comunidad que lamentablemente por un cáncer, y aunque oramos, pedimos milagros, quiero decir que no existe esa fe blindada perfecta. Por supuesto que nosotros hemos rogado en nuestra congregación aún por personas, como recién les decía, y lamentablemente esta persona hoy está en la presencia del Señor, y creo que esta es la sanidad perfecta y a la cual un día todos aquellos que recibamos a Cristo en el corazón vamos a poder disfrutar. Pero uno dice, bueno, y ahora queda toda la familia. Señor, vos no respondiste tal vez el deseo nuestro, pero vos respondiste conforme a tu voluntad, porque vos tenés un propósito mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a acompañar al resto de la familia, y ahora estamos con quien fue su esposa, que hoy es viuda, su hijo, y estamos en un acompañamiento en medio del dolor, en el cual ellos vuelven otra vez a ver esperanza en un horizonte que aparecía después de esto. Para mí la vida como que quedó sin sentido. Sin embargo, en Dios podemos comprender que me diste el milagro, voy a ser como ese leproso que regresa y te dice gracias. En tu soberanía decidiste no darme el milagro, voy a volver y voy a decirte gracias porque tu voluntad es siempre perfecta para mi vida, ¿no? Total, ¿no? Y los escucho y nos está llegando un montón de mensajes. Quiero agradecer a todos aquellos que nos están llegando mensajes a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias, porque hay mucha gente que espera un milagro. De verdad que hay mucha gente que espera un milagro. Y es dice, legítimo. Es legítimo, y dice, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Qué estaré haciendo mal yo? Y entonces uno dice, bueno, a ver, voy con, por ejemplo, uno de los temas que tocamos acá con San y la Muerte, ¿no? Voy con San y la Muerte, voy a pedirle
él me cumplió, yo le voy a cumplir como él me cumplió. Después le voy a preguntar si hay una relación entre Dios y los humanos, algo parecido, si él me da, yo le tengo que dar. Después me lo van a responder, pero tenemos a un curandero que es Daniel del Este, que también hace milagros, pero a través de San la Muerte. Nos grabó un videito y esto es lo que nos decía, mira. Daniel Díaz, hago tarot metafísica. A mi consultorio vienen personas con problemas de salud sentimental y con problemas de trabajo. Cuando les digo que vamos a iniciar un ritual o vamos a prender una vela, siempre les digo que tengan fe. La fe es para que se produzca el milagro. Milagro y fe van de la mano. Siempre hay que tener fe para que realmente se produzca un milagro. En el trayecto de estos 20 años he visto muchos milagros que han sucedido y sinceramente es por la gracia de Dios y por la gracia de los santos. Uno de los milagros es una señora de Buenos Aires que tenía cáncer de mama. Al hacerse los estudios, el doctor no solo le dice que tiene el cáncer en las mamas, sino que también en su cuerpo ha realizado metástasis, el cáncer por todo el cuerpo. Hoy por hoy lleva 6 años y no, sinceramente no se ha hecho más quimio y no le sale metástasis en ninguna parte del cuerpo. Es un milagro. Otra señora de San Martín tenía un problema neurológico, caminaba 5 pasos y se desvanecía, se caía. Esa señora se hizo una serie de estudios y nunca le encontraban nada. Después de haber prendido una vela, yo siempre le decía que tuviera fe, que íbamos a encontrar el problema. Hoy por hoy la señora se ha hecho los estudios, tenía una obstrucción en la cabeza, tenía una obstrucción neurológica y hoy por hoy se encuentra muy bien. Como también ocurrió una familia que vino con su hija de 33 años, en brazo, delgada, desnutrida. No sabían qué problema tenía porque le habían hecho estudios hasta de la médula ósea. Y hoy por hoy la chica tiene 36 años y puede caminar y puede andar y sigue terminando sus estudios. Ahí está, ahí tenemos a Daniel, sí, hablando un poquito acerca de esto, de lo que tiene que ver. La palabra clave, a ver si me ayudan un poco. Pero perdóname, no entendí esto. Sí. Él no, es a través de San la Muerte. No, sea, todos a través de San la Muerte. Sí, todo, él no hace milagros. Por eso, porque no sé si está hablando de él, de Dios. Muy bien tu aclaración, porque obviamente podría haber confundido a nuestro público también, así que muy bien tu aclaración. Muy bien. Entonces San la Muerte a través de San la Muerte, no bien que tenían a San la Muerte atrás, bueno, a través de San la Muerte. Nombra a Dios y nombra a la fe también, ¿sí? Recordemos que si tenemos que hablar de santos, Dani, la Iglesia Católica no reconoce a San la Muerte como uno de los santos, ni al Gauchito Gil, ni a Difunta Correa. Hay mucha gente que dice que cumplió milagros. ¿Qué le decimos, Dani, a aquella persona? Y dame tu punto de vista porque acá sí lo quiero tener. Que dice, la verdad es que recurrir a un cura y un curadero es lo mismo, digamos, para mí. Porque la verdad es que los dos cumplen milagros a través de distintos santos populares o santos religiosos. Bueno, la Iglesia ha hecho un diálogo hermoso, realmente lleva muchas décadas ya con el tema del diálogo ecuménico, que no se trata de aceptar todo o comprobar como que todo es verdadero, sino un diálogo implica respeto, ¿no? Como decía Lucas cuando comenzó el programa, que ojalá un deseo que manifestó él de que sea un programa con mucho respeto, creo que lo estamos llevando así. Sí. De hecho, en la diversidad, creo que con esta pandemia estamos aprendiendo a ser más tolerantes, a escucharnos, a también aceptar la diferencia, a vivir en un mundo plural. Así que bueno, yo creo que cada persona, no hay que atacar a las religiones, a las sectas, a los rituales. Hay que aprender a respetar, porque las personas buscan, por ejemplo, por ahí veía algunas imágenes de la difunta Correa, la gente que va al Gauchito Gil, la gente que cree en distintas devociones o que va a otros cultos. Bueno, cada uno busca y esa búsqueda es sincera, es una búsqueda que la persona está, ya sea por un momento de desesperación o lo que sea, hay que respetarla, porque lo peor sería que esa persona sea atea y no crea en nada. Entonces después de ahí va a venir otro camino que será educar en su fe, acompañar el proceso para que conozca, en el caso de los que creemos en Jesucristo, su palabra, su salvación. Pero mientras tanto no hay que atacar, no hay que juzgar y hay que respetar, ¿no? Si esa persona dice que ha obtenido un milagro, una ayuda, una sanación, o se encuentra
con una mayor paz interior, porque vivía en un momento de mucho alboroto en su vida, y alguna curandera, brujo, cura, pastor o lo que sea le dio esa paz interior, bendito sea Dios, ¿no? Que lo obtuvo. Después vendrá el otro camino, que va a ser un camino de acompañamiento, de ilustración en la fe, de educación. Pero mientras tanto tiene que estar el respeto y la tolerancia, que no existe a veces en otros ambientes, por ejemplo la política o en tantos otros. Ahí, si ustedes se fijan, este programa lo estamos realizando con mucho cariño, con personas que pensamos en algunas cosas diferentes, pero yo estoy seguro que en la mayor cantidad de los temas estamos en común, en comunión, y tenemos más cosas que nos unen que aquellas que nos diferencian. Total, Dani. Esto, no, digo total, Dani, porque comencé la pregunta, con fe y Dios, que es lo que dijo, y me parece que todos están de acuerdo que los milagros no pueden suceder si no hay fe, ¿no? Me parece que eso es como la base de cualquier milagro, de cualquier anhelo que tenga un ser humano acá, que es lo que quiera realizar. Pero luego, claro, hay muchas preguntas, porque yo siempre digo, están los televidentes mirándonos, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta que te hago, Dani, también tiene que ver con el televidente que dice, bueno, y si me cansé de esto, voy a recurrir a esto. Y por ahí, Dani, si no me equivoco, tu mensaje es, bueno, la verdad es que nosotros estamos dando información, estamos dando lo que es el mensaje, lo que es milagro para la Iglesia Católica, para la Iglesia Bautista. Evangélica, ajá, perdón, yo digo, está bien, evangélica. Pero bueno, que cada uno, ¿entendés?, se quede con lo que se tiene que quedar. Digo, no sé si entendí así, Dani. Hay que tener cuidado, a ver. Sí, ya que estamos saliendo para tanta gente, hay que tener una cierta advertencia y cuidado, porque hay muchos que lucran con esto. Ajá. O sea, que también se aprovechan del dolor y del sufrimiento de la gente. Sí. Y como decía Lucas, la necesidad, llame ya, ¿no? De que yo ya quiero la solución al problema o a la enfermedad. Eso. Entonces muchos te dicen, bueno, hace esto o lo otro y me tenés que pagar o me tenés que hacer esto. Y yo creo que si para demostrar una intervención divina, tiene que ser totalmente gratuito, tiene que haber un clima de respeto, de fe y de amor. El ambiente se tiene que dar con mucha tranquilidad y un ambiente de mucha espiritualidad. Acá en Mendoza, por ejemplo, hemos sufrido mucho de esto. Nosotros frecuentemente recibimos en la iglesia personas que han sido extorsionadas en algún lugar donde les han dicho que le van a sanar el hijo, le van a solucionar el problema del trabajo, o le vamos a hacer un amarre para que la pareja no se le vaya. Yo siempre digo, mirá, si tenés que hacer un amarre para que no se te vaya, yo diría que se te vaya rápido, porque no debería vos. Sí, no te quiere que se vaya, ¿no? Pero también aparecen preguntas, Gonzalo, frecuentes, que vos dijiste algo al pasar que me parece que no lo quiero dejar pasar, muy fuerte, ¿no? El por qué a mí no. Claro. ¿No? O qué hago hecho yo de malo que a mí no me da el milagro. ¿No? Está muy metido eso de que hay una imagen muy distorsionada de Dios, como que algo habré hecho, o algún antepasado mío. Es muy frecuente escuchar, ¿qué habré hecho yo para merecer esto, por ejemplo? ¿No? Sí. Bueno, yo creo que hay que decirle a la gente siempre que no ha hecho nada. Dios no es un ser vengativo, un ser malvado, que porque yo haya hecho alguna cuestión mala, porque si vamos a hablar de pecado, de maldad o de error, todos los tenemos. Y al contrario, Dios es un ser de luz, de misericordia, que interviene con un milagro. Y uno de los milagros más grandes es el perdón, es la misericordia que Dios nos da cuando nos arrepentimos. Y otro milagro, frente a la diversidad y a la falta de respeto, es el milagro de la comunión y la fraternidad, ¿no? Porque pensar que dos personas que son totalmente distintos o en una comunidad, por ejemplo, que somos muy plurales en el modo de vivir, de vestir o de llevar la vida hoy en día, pensar que hay mayor tolerancia y respeto, eso es un milagro también. Dios está interviniendo en la cultura de hoy para que tengamos una mayor aceptación, una mente más plural, una mayor inclusión, y bueno, creo que hay que saber leer también a través de eso, ¿no? Dani, ahí voy a preguntar más todavía, porque la verdad que tenemos muchas preguntas, muchas dudas. Pueden intervenir cuando quieran también. Dani, me dijiste, estábamos hablando de milagro. ¿Existe el milagro del mal? Por ejemplo, ese milagro que lo realizan a través del diablo, de Satanás, a través de espíritus malignos. Bueno, es una perfecta la pregunta. Sería una contradicción llamarlo milagro del mal. Claro, no es milagro. Milagro tiene que ver con una intervención divina de un Dios, fantástico, de Dios, que es un ser sobrenatural, de luz, de amor, que en el caso de los cristianos reconocemos su Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Por lo tanto,
lo que habría que decir es, ¿existe el mal? Sí, el mal existe, claro que existe. Y así como existen personas dedicadas a mediar o interferir para que Dios haga un milagro, obre el bien, otorgue la salud, la salvación, la sanidad de las personas, existen también rituales y personas que se dedican a hacer actos maléficos, a pedir la invocación del mal. Lo que sí hay que tener en cuenta también que hay una realidad espiritual y una realidad, podríamos decir, humana y mundana, ¿no? Cuando hablamos de mal, no es el mal o el demonio que nos han metido de Hollywood, ¿no? El diablo con los cuernitos y la colita que asusta atrás del placar o abajo de la cama. Cuando hablamos de mal, hablamos de el peor de los males, que es el espiritual, es el alejamiento de Dios, la pérdida de la conciencia de uno mismo, de quién soy como hijo o hija de Dios. Cuando hablamos de mal, hablamos de lo que se mete dentro del corazón del hombre, que es la avaricia, el egoísmo, la maldad propia de las intenciones, ¿no? Por ejemplo, el envidiar algo a otra persona, el desearle el mal a otra persona. Cuando hablamos de mal, hablamos de cosas que habitan en el corazón y en el interior de la persona, no en el exterior. El mal no existe como un bicho que anda por ahí por la calle, a la vuelta a un callejón oscuro o debajo de la cama. El mal existe en el interior de las personas, ¿no? Jesús lo dijo, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, lo malo, ¿no? Por eso hay personas que están equivocadas porque invocan al mal como si fuera un espíritu volátil, cuando en realidad el mal lo único que haría en el caso del demonio, como le llamamos los cristianos, que es un personaje maléfico y existe solamente un ángel de maldad para complicarnos la vida, ¿no? El único interés que tiene él es que nosotros nos alejemos de Dios. Por lo tanto, no gana nada con asustarnos, sino que sí gana si yo caigo en el pecado, ¿no? Ahí está, muy claro, dale, Dani, muy claro. Me estaba diciendo la producción, nos estamos quedando sin tiempo y está todo tan rico. La verdad es que seguramente vamos a tener otra cita. La verdad, Luca, un placer conocerte, placer conocerte, y vas a estar invitado, te digo, más seguido, porque cómo habló, como está para conductor, sí, claro que sí. Azucena, ni qué decir. Un placer, la verdad, compartir y conocer gente maravillosa como ambos. Muestre los anillos para el cierre. Miren lo que son esos anillos, me muero, qué lindos anillos. Yo sí cobro, padre. Ahí está muy bien. Yo sí cobro, porque un médico también cobra y estudia mucho. Cualquier ser humano de eso vivo, pero tenga la certeza que lo que hago es en nombre de Dios, o soy muy creyente, y he logrado millones de milagros por Dios, pero obviamente, a Dios orando y al mazo dando. Dice, tenés que ver a alguien. ¿Querés curarte de un cáncer? Anda a un médico. ¿Querés curarte de tu espíritu maligno? Anda a un cura o a un pastor. Eso es la historia. Muy bien, bueno, ahí tiene su punto de vista también Azucena. Dani, muchísimas gracias. Amo tenerte también en el programa. Me parecen muy claros los mensajes, de verdad. Y qué lindo que podamos hablar, ¿no? Qué lindo, y de distintos puntos de vista, pero que el objetivo sea el mismo, hablar del tema. Goga, solo cortito, a la gente que nos está escuchando en esta hora y me quedé enganchado con eso. ¿Y qué pasa en este tiempo de tanta desesperanza, por sobre todas las cosas, que pongan su fe en Dios? Porque claramente Él les ama y Él tiene un propósito para cada uno de ellos. Así que desde acá un calor humano, pero por sobre todas las cosas del cielo, con el propósito divino sobre cada vida que nos ha sintonizado en esta hora. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por elegirnos todas las noches. Nos vemos mañana. Chau, chau.